Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy lo que vamos a hacer es estudiar las propiedades de la función f de x igual a x entre 1 más x cuadrado y luego al final del vídeo representaremos la gráfica de la función a partir de las propiedades que obtengamos. Entonces, la primera propiedad de la función que vamos a explorar es el dominio. Recordamos que el dominio de una función viene dada por los valores x para los cuales la función f de x tiene sentido. Entonces, ¿cuándo tiene sentido la función f de x? En este caso, los únicos x que podrían dar problemas son aquellos en los que el denominador se anula, pero en este caso tendríamos que si 1 más x cuadrado es igual a 0 no puede ser, porque el lado izquierdo es siempre positivo. De hecho, si nosotros despejamos de aquí, tendríamos que x es más menos la raíz cuadrada de menos 1, que obviamente no es un número real. Por tanto, el denominador de la función no se anula nunca y podemos concluir entonces que el dominio de la función es todo R. Es decir, que la función está definida para cualquier número real que utilicemos. Lo siguiente que vamos a ver son los cortes de la gráfica de la función con los ejes de coordenadas. Vale. Entonces, para los cortes con los ejes, primero vamos a mirar el eje OX. Entonces, para hacer el eje OX es cómo corta la gráfica de la función el eje X. Por tanto, lo que tenemos que hacer es igualar la función a 0. Y si nosotros igualamos la función a 0, lo que nos queda es que ¿de qué manera este cociente puede ser 0? La única manera es que el numerador sea 0, es decir, x igual a 0. Es decir, nos queda un punto de corte con el eje x y el punto de corte es el 0, 0. Vamos a mirar ahora en qué puntos corta la gráfica de la función al eje y. Entonces, para mirar los cortes de la gráfica de la función con el eje y, lo que tenemos que es evaluar la función en x igual a 0. Y si igualamos la función, si sustituimos en x igual a 0, la función vale 0. Es decir, que el único corte con el eje vertical es el punto 0, 0 también. Vale. Es decir, que la gráfica de la función solo corta los ejes en el origen. Vamos a mirar ahora la simetría. Entonces, a ver, tenemos ahora la simetría. Bien. Entonces, para mirar la simetría lo que vamos a hacer es, vamos a evaluar la función en menos x y vamos a ver qué pasa. Entonces, como la función es esta de aquí, cuando sustituyamos por menos x, el denominador se va a quedar como está y arriba nos queda menos x. Es decir, esto va a quedar. Nos queda menos x arriba y abajo nos queda 1 más menos x al cuadrado, es decir, que esto nos queda menos x entre 1 más x cuadrado y por tanto el resultado es menos la función original. Y por tanto, si f de menos x es igual a menos f de x, lo que significa esto es que la función f es impar. Vale. Más propiedades de la función. Vamos a estudiar ahora si la función tiene asíntotas. Es decir, cómo se comporta la función cuando la x tiende a distintos valores. Por ejemplo, vamos a mirar primero las asíntotas verticales. Las asíntotas verticales ocurrirían cuando la función se va a infinito o a menos infinito, cuando la x se acerca a un valor, pero realmente, como hemos mostrado antes que el dominio de la función es todo R, pues no puede tener asíntotas verticales, porque no hay ningún punto donde la función pueda valer más o menos infinito. O sea, de este tipo de asíntotas no tiene, ya que el dominio de f es todo R. Vamos a mirar ahora las asíntotas horizontales. Vale. Entonces, para las asíntotas horizontales, primero vamos a mirar el límite cuando x tiende a más infinito de la función, que es x entre 1 más x cuadrado, y este límite es 0,
porque tenemos un cociente de polinomios, pero el denominador tiene grado mayor que el numerador, es decir, que este límite es 0, y por tanto, cuando la x tiende a infinito, o sea, cuando x tiende a infinito, f de x tiene asíntota horizontal. ¿Y cuál es la asíntota horizontal que tiene? Pues la asíntota horizontal es la recta y igual a 0, porque ese es el valor del límite. Por otro lado, ¿qué ocurre si ahora en lugar de hacer el límite cuando x tiende a más infinito, si hacemos el límite cuando x tiende a menos infinito? Pues si volvemos a hacer este límite ahora, lo que nos queda es que obviamente el denominador también es más grande que el numerador, el grado es mayor, y por tanto cuando x tiende a menos infinito este límite sigue siendo 0. Es decir, que cuando x tiende a menos infinito, la función f tiene una asíntota horizontal, en la recta y igual a 0. Vale. Es decir, que tanto para un lado como para otro tiene la asíntota igual a 0, y esto lo podríamos haber deducido de la simetría, porque la función es una función impar. Es decir, que si rotamos la gráfica de la función 180 grados alrededor del origen, la gráfica de la función no cambia. Vale. Más cosas que tenemos que estudiar de la función. Lo siguiente que vamos a hacer es estudiar la monotonía. Es decir, el crecimiento y decrecimiento. Bien. Entonces, para estudiar el crecimiento y decrecimiento, lo que tenemos que hacer es la derivada. Entonces recordamos aquí, aunque lo tenemos arriba, por no subir, ¿cuál es la función? La función es esta, entonces lo que vamos a hacer es derivar. Tenemos aquí la derivada de un cociente, entendemos la derivada del numerador, que es 1, por el denominador sin derivar, es decir, 1 más x cuadrado, menos la derivada del denominador, que es 2x, multiplicado por el numerador sin derivar, que es otra x, es decir, 2x cuadrado, dividido entre el denominador al cuadrado. Entonces, si simplificamos esta expresión, lo que nos queda es 1 menos x cuadrado dividido entre 1 más x cuadrado al cuadrado. Vale. Entonces, lo que vamos a mirar ahora son los puntos críticos. Vamos a mirar los puntos críticos. Los puntos críticos son aquellos donde o bien la derivada es 0 o bien la derivada no existe. Ahora bien, si nosotros miramos la fórmula de la derivada, esta derivada siempre está definida para cualquier valor x que utilicemos. Entonces, de este tipo no hay. ¿Vale? Porque el dominio de la derivada es todo R también. ¿Vale? Porque el dominio de la función derivada es todo R. Vale, entonces vamos a mirar puntos donde la derivada es 0. Y si la derivada es 0, si igualamos esta derivada a 0, la única manera de que este cociente sea 0 es que el numerador sea 0, es decir, me va a quedar que x cuadrado tiene que ser 1, y por tanto x tiene que ser más menos 1. Estos son los puntos críticos que nos han salido, el 1 y el menos 1. Vale. Entonces ahora vamos a hacer un diagrama, un esquema aquí, para poder clasificar qué tipo de puntos críticos tenemos. Entonces, a ver, tenemos lo siguiente, y es, esto es x, vamos a poner aquí los puntos críticos que nos han salido. Nos ha salido primero el menos 1, ¿vale? Y luego nos ha salido el 1. Entonces, en estos puntos sabemos, o sea, en este punto de aquí, la derivada, en este punto de aquí, la derivada vale 0, y en este punto de aquí, la derivada vale 0. Entonces vamos a ver qué pasa en los intervalos que hay entre medias.
Entonces, para eso lo que hacemos es cogemos un punto y miramos cuánto vale la derivada en ese punto. Entonces, por ejemplo, podemos coger el punto del medio, el 0. A la derecha aquí, por ejemplo, podemos coger el 2. Y aquí a la izquierda podemos coger el menos 2. Y vamos a ver qué ocurre. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto vale la derivada de la función en 0? Pues la derivada de la función la tenemos aquí arriba. Y si la evaluamos en 0, la derivada en 0 nos queda 1. Que es positivo. Es decir, que en este tramo, en el tramo central, la función crece. O sea, f' es mayor que 0 y por tanto la función crece. Más, ¿qué ocurre ahora si hacemos f' de 2? Pues f' de 2, si sustituimos aquí, en el numerador nos queda menos 3 y en el denominador nos queda 25. Es decir, negativo. Por tanto, en este segundo tramo, la función tiene derivada negativa. Es decir, que en ese tramo la función decrece. Y ahora vamos a dar el valor menos 2. Entonces, si cogemos f' y evaluamos en menos 2, pues la derivada en menos 2 vale menos 3 entre 25. Es decir, que lo que nos queda es otra vez negativo. Y por tanto, en este tramo, la función decrece. O sea que es f' menor que 0. Por tanto, con este análisis, si cogemos este punto de aquí, que era el punto crítico menos 1, podemos ver que en este punto hay un mínimo local. Porque por la parte izquierda la función decrece, pero por la parte derecha la función crece. Por otro lado, si cogemos el punto 1, en el punto 1 hay un máximo local. Porque a la izquierda la función crece y a la derecha la función decrece. Entonces vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos obtenido aquí. Lo que hemos sacado es que x igual a menos 1 es un mínimo local. Luego, x igual a 1 es un máximo local. Y lo que teníamos de arriba de la figura del crecimiento y decrecimiento, o sea, esto sería cómo se comportan los puntos críticos. Puntos críticos. Y por otro lado aquí tenemos, para la parte del crecimiento, tenemos que la función f es creciente. ¿En qué intervalo? Pues en el intervalo que va de menos 1 a 1. Es decir, en menos 1, 1. Vale. ¿Y dónde es la función decreciente? Pues f es decreciente en... Pues ahora tenemos el intervalo que va de menos infinito a menos 1. Menos infinito, menos 1, unión, 1 más infinito. Vale. Entonces esto termina el análisis del crecimiento y decrecimiento de la función. Lo que nos faltaría ahora por hacer, antes de poder representar la gráfica, es la curvatura. Entonces, para estudiar la curvatura de la función, de la gráfica de la función, lo que tenemos que hacer es utilizar la derivada segunda. Entonces, voy a recordar aquí un momento cuál era la derivada primera de la función. La derivada primera es 1 menos x cuadrado entre 1 más x cuadrado al cuadrado. A ver, tenemos, esto es 1 menos x cuadrado entre 1 más x cuadrado al cuadrado. Y lo que vamos a hacer ahora es derivar otra vez. Entonces, derivada segunda. ¿Cuánto vale la derivada segunda? Pues la derivada segunda sería, esto es un cociente, tenemos la derivada del numerador, que es menos 2x, por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador, y ahora la derivada del denominador es 2, bajamos el 2, ahora es por la derivada de lo de dentro, que es 2x,
por 1 más x cuadrado elevado a 2 menos 1, que es 1, y ahora esto va multiplicando aquí por el numerador, sin derivar, que es este. Vale. Y ahora todo esto va dividido entre el denominador al cuadrado, es decir, 1 más x cuadrado, y ya estaba al cuadrado, entonces al cuadrado a la cuarta. Vale. Entonces, antes de operar el numerador, vamos a simplificar un poco la fórmula, la expresión. Entonces tenemos que esto es, a ver, si cogemos arriba, vamos a tener 1 más x cuadrado aquí y 1 más x cuadrado aquí, que está al cuadrado, pero bueno, podemos sacar un factor común de 1 más x cuadrado que se va con 1 de abajo. Entonces lo que nos queda es 1 más x cuadrado al cubo, y arriba nos queda menos 2x por 1 más x cuadrado, menos, y ahora el 1 más x cuadrado, esto lo hemos tachado con 1 abajo, y por tanto nos queda menos 4x por 1 menos x cuadrado. Vale, entonces así va a quedar ya mucho más fácil para simplificar. Vamos a simplificarlo. Esto nos queda igual a ver, tenemos ¿qué nos queda en el numerador? Pues en el numerador nos queda menos 2x menos 4x, nos queda menos 6x, y ahora es menos 2x al cubo más 4x al cubo, nos queda más 2x al cubo. Vale. Y abajo nos queda 1 más x cuadrado al cubo. Entonces ahora, ¿cuáles son los candidatos a puntos de inflexión? Pues los candidatos a puntos de inflexión son puntos donde la derivada segunda no existe o donde la derivada segunda es 0. Entonces, puntos de inflexión. Bueno, estos son candidatos a puntos de inflexión. Puntos de inflexión. Vale. Entonces hemos dicho que son puntos donde o bien la derivada segunda es 0 o bien la derivada segunda no existe. Ahora bien, esta derivada segunda, como se puede ver, el dominio es todo R, porque la única manera de que haya problemas es que el denominador se anulara, pero el denominador no se anula nunca, porque siempre es positivo. Por tanto, de estos no hay, pues el dominio de la derivada segunda es todo R. Vale. Entonces, ¿qué puntos cumplen que la derivada segunda es 0? Pues entonces vamos a coger la derivada segunda que hemos calculado aquí, es decir, vamos a coger la derivada segunda y la vamos a igualar a 0, y la única manera de que la derivada segunda sea 0 es que el numerador sea 0, es decir, menos 6x más 2x al cubo sea 0, y por tanto de aquí, primero, bueno, simplificamos y sacamos factor común, nos va a quedar x por menos 3 más x al cuadrado igual a 0. Y por tanto, de aquí lo que podemos deducir es que hay tres soluciones. La primera solución es x igual a 0. A ver. La primera solución es x igual a 0. La segunda solución es x igual a raíz de 3. Y la tercera solución es x igual a menos raíz de 3. Vale. Luego estos son, en principio, los puntos de inflexión. Bien, entonces ahora vamos a estudiar la curvatura y vamos a hacer aquí un diagrama. Lo que tenemos es esto. Tenemos aquí un diagrama en el que este es el eje de los valores que puede tomar la x. Entonces vamos a coger los puntos que nos han salido son menos raíz de 3, el 0 y el raíz de 3. Sabemos que en este punto la derivada segunda es 0, en este punto igual y en este punto lo mismo. Vale. Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a coger puntos entre medias. Por ejemplo, vamos a coger aquí el menos 2, vamos a coger aquí el menos 1, aquí el 1 y aquí el 2. Y vamos a mirar cuánto vale la derivada segunda en estos puntos. Entonces,
Nos vamos a apuntar aquí la derivada segunda para no tener que ir hacia arriba todo el rato. Entonces la derivada segunda es menos 6x más 2x al cubo. Tenemos que la derivada segunda es menos 6x más 2x al cubo dividido entre 1 más x al cuadrado al cubo. Bien, entonces vamos a dar valores como los que tenemos aquí en el diagrama y a ver qué pasa. Entonces empezamos. El primer valor que vamos a dar es la derivada segunda evaluada en 1. Entonces si evaluamos la derivada segunda en 1, lo que nos queda arriba es menos 4 y lo que nos queda abajo es 8. Es decir, que esto vale menos un medio, es negativa. Entonces, ¿cómo es la función? ¿Qué forma tiene la función en el intervalo que contiene al 1? Pues en este intervalo, como la derivada segunda es negativa, la función va a ser cóncava hacia abajo. ¿Vale? Esto es derivada segunda negativa. Por otro lado, vamos a dar otro valor. El valor f segunda en 2 es igual a. Y ahora sustituimos. La derivada segunda en 2 nos va a quedar 16 menos 12, 4 arriba. Y abajo nos va a quedar 5 al cubo, que es 125. Es decir, que en este punto la derivada segunda es positiva. Por tanto, en esta zona la función va a tener esta forma, que es cóncava hacia arriba. O sea, en esta zona la derivada segunda es positiva. Vale. Entonces, podríamos mirar igual los otros dos que están a la izquierda del 0, que son el menos 1 y el menos 2, pero como la función f es impar, que lo hemos demostrado al principio del vídeo, en esta zona se va a invertir el comportamiento por la simetría con respecto al origen. Vamos, esto se puede comprobar muy fácilmente, simplemente habría que sustituir. Entonces, si sustituimos la derivada segunda en menos 1, esta derivada segunda en menos 1 nos va a quedar positiva, ¿vale? Lo dejamos para comprobar directamente, solo hay que sustituir. Y si hacemos la derivada segunda evaluada en menos 2, la derivada segunda evaluada en menos 2 nos va a quedar negativo. Es decir, que en estas regiones de aquí, en este intervalo, la función va a ser cóncava hacia arriba, es decir, derivada segunda positiva. Y en este otro intervalo de aquí, la función va a ser cóncava hacia abajo. Así, la derivada segunda negativo. Vale. En resumen, vamos a poner un resumen aquí de lo que hemos obtenido. Tenemos que, a ver, la función f es cóncava hacia arriba ¿y en qué intervalo es cóncava hacia arriba? Pues es cóncava hacia arriba en el intervalo que va de menos raíz de 3 hasta 0 y en el intervalo que va de raíz de 3 a infinito. Vale. En menos raíz de 3 hasta 0, unión, raíz de 3, infinito. Ahora, y la función f es cóncava hacia abajo y ahora, la función es cóncava hacia abajo, pues en el intervalo que va de menos infinito hasta menos raíz de 3 y luego de 0 a raíz de 3. O sea, tenemos que va de menos infinito a menos raíz de 3, unión de 0 hasta raíz de 3. Vale, pues esto ya termina todo el estudio de la función y lo que nos falta realmente es dibujar. Pero ahora vamos a dibujar porque ya tenemos todo. Entonces nos venimos por aquí y vamos a hacer un dibujo. Entonces tenemos, primero, vamos a pintar aquí los ejes de coordenadas. Son los ejes de coordenadas, x, y. ¿Vale? Tenemos x y tenemos y. Este es el origen. Entonces sabemos, por un lado, que la función, ponemos aquí la fórmula de la función para tenerla a mano. La función f de x era x dividido entre 1 más x cuadrado.
Sabemos que la función, el único punto donde corta a los ejes de coordenadas era en el origen. ¿Qué más cosas sabemos? Sabemos que la función tiene un máximo local en el 1, es decir, que en el punto 1 la función tiene un máximo local y en el punto -1 la función tiene un mínimo local. Entonces vamos a mirar cuánto vale la función en cada uno de esos puntos. ¿Cuánto vale la función en 1? Pues la función en 1 vale 1/2. ¿Y cuánto vale la función en -1? Pues la función en -1 vale -1/2. Es decir, que este punto de aquí iría aquí a parar al 1/2, ese es el 1/2, y aquí tenemos el -1/2. Es decir, que la función tiene aquí un máximo local, en ese punto que estoy dibujando ahora, y en este punto de aquí tiene un mínimo local. Y ahora vamos a pintar más cosas. Sabemos que la función es positiva para x positivos, porque este cociente es positivo, y la función es negativa para x negativos, es decir, que para x positivos está por encima y para x negativos está por debajo. Vale, entonces seguimos. Aquí sabemos que tiene un máximo local, aquí sabemos que tiene un mínimo local, y luego sabemos que cuando x tendía a infinito, la función tiene una asíntota horizontal por aquí, y que cuando x tiende a menos infinito, la función tiene una asíntota horizontal por aquí, ¿vale? Recordamos que para x positivos la función está por aquí arriba y para x negativos la función está por abajo, ¿vale? Además sabemos que la función es impar, es decir, es simétrica con respecto al origen al girar 180 grados. Entonces yo creo que con todo esto ya podemos dibujar. ¿Cómo es la función? Pues la función va a ser así. La función va a venir por aquí, ¿vale? Va a llegar al máximo aquí, máximo local, y ahora va a bajar y se va a 0. Vale, por ahí. Y ahora por otro lado, por aquí hace algo parecido, y es por aquí, viene por aquí, a ver, viene por aquí, ¿vale? Y ahora llega al mínimo local, y ahora empieza a subir, para acá, para la izquierda, y se va a 0, por aquí abajo, ¿vale? Entonces vemos que la función es impar. ¿Y dónde están los puntos, de inflexión? Pues este punto, el 0, es un punto de inflexión, porque vemos que la curvatura pasa de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Y luego aquí hay otro punto de inflexión, en este punto de aquí, raíz de 3, donde vemos en este punto que la gráfica pasa de ser cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Y finalmente el otro punto de inflexión que habíamos obtenido está aquí, menos raíz de 3, y entonces vemos que en este punto, como estoy marcando aquí, la gráfica pasa de ser cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia arriba. Vale. ¿Qué nos faltaría para terminar el problema? Nos faltaría decir cuál es la imagen de la función. Entonces, la imagen son los valores que puede tomar la variable dependiente, la y. Entonces, si miramos el dibujo, la y puede tomar, ¿vale? Pintamos aquí la línea horizontal esta, que es igual a 1/2. Esto es igual a 1/2. Y ahora pintamos la línea horizontal aquí abajo igual a menos 1/2, que sería esta. Igual a menos 1/2. Entonces podemos ver que la función puede tomar cualquier valor entre menos 1/2 y 1/2. Es decir, la imagen, y con esto terminamos, la imagen de f es el intervalo cerrado, y además porque los extremos los coge. En x igual a 1 toma el valor 1/2, y para x igual a menos 1 toma el valor menos 1/2. Es decir, que la imagen va de menos 1/2 hasta 1/2. Vale. Bueno, pues con esto concluimos el vídeo. Espero que os haya gustado.